el que menos representatividad proporcional tiene. Así que algo falla. El problema no es la fórmula DONE en sí, es la aplicación a esa circunscripción. Pero es que todos tienen defectos. También tiene sus ventajas el sistema que tenemos. Y hay otros que también evidentemente tienen grandísimas ventajas. Entonces, hay que analizar esto con la mente fría. No podemos simplemente empezar a desprestigiar el sistema electoral que tenemos como si fuese el demonio, porque sí, es un sistema con defectos, pero también tiene sus ventajas, y los otros que tienen quizá más ventajas, también tienen sus defectos. Entonces, tenemos un sistema que no es muy representativo, no es muy proporcional. Tenemos además un sistema que crea una partitocracia. Los partidos tienen muchísimo más poder que los ciudadanos. Entonces, relativo a esto se habla mucho del tema de las listas abiertas. Las listas abiertas, básicamente lo que quiere decir es que a ti no te dan una papeleta, el partido en el que ellos han decidido el orden de los candidatos, sino que tú puedes elegir a cualquier candidato y ponerlo el primero de tu lista, el segundo, el tercero, etc. También hay otra opción, que es el voto preferencial, pero bueno, esto ya es meterse en mucha jerga técnica. El tema es que hay distintas maneras de organizar esto, de modo que los ciudadanos tengamos más capacidad a la hora de decidir quién va al Congreso. No de qué partido elige quién va al Congreso, sino que nosotros elegimos a la persona que va a estar en el Congreso. Y bueno, tenemos un problema que está bastante relacionado con la partitocracia, que es la corrupción. Tenemos un sistema con una facilidad para la corrupción política importante. Entonces, se ha hablado mucho, también por parte nuestra, pero en toda la sociedad española, desde el 15 de mayo y desde mucho antes se habla de una posible reforma. A ver, es importante, como he dicho antes, tener la mente fría al hablar de esto. Los referéndums no son vinculantes, así que eso tampoco podría modificarlo, así que es complicado hacer la reforma, y hay algo que lo complica incluso más. Hay algunas características, como son cuál es la circunscripción electoral, la provincia, y cuál es el tamaño de la Cámara. No tiene por qué ser 350, pero la Constitución, la propia Constitución dice que la circunscripción es la provincia y que en la Cámara tiene que tener entre 300 y 400 representantes. Cualquier tipo de reforma que quiera cambiar eso tiene que cambiar la Constitución, y yo creo que todos sabemos lo complicado que es cambiar la Constitución. Así que nada más. La ley electoral tiene que ser un objetivo, el debate sobre ella. Y nada, doy paso al siguiente compañero. La presidenta de Alemania, la señora Merkel, a la cabeza, que está siempre diciendo que los salarios se deben de ligar a la productividad y demás. Bueno, esto, para que lo entendáis un poquito, porque es un pelín complejo, es necesario que recordar, ¿no?, que seguimos padeciendo una crisis brutal, que aunque parezca que nada haya caído, en cierto modo sí hay unas personas que hemos caído y somos nosotros, porque el retroceso social que se está produciendo no solo en España, sino en toda la Unión Europea es muy grande, y como veréis se va a agravar muchísimo más. Ahora mismo el dato, lo voy a dar como curiosidad. En España somos casi 5 millones de parados, pero en la Europa 15, que es la Europa de los 15 países más potentes, entre los que ellos está España, hay ahora mismo 18 millones de parados. Utilizar el mercado laboral reduciendo el déficit de los estados. Y para ello, las medidas que se van a tomar son la fijación de un salario base de la productividad en lugar del IPC. Es decir, en función de cuánto más se produzca, se le va a pagar al trabajador en lugar de cómo suban los precios del índice del consumo, del IPC. Se va a fijar el salario base de la productividad del sector público al del privado. Es decir, se van a reducir todos los salarios de todos los funcionarios para adaptarlos y hacer que la empresa pública sea tan competitiva como la empresa privada. Se va a hacer una reforma laboral que se llama, en términos técnicos, flexiseguridad.
Es decir, se va a reducir el trabajo intentar reducir el trabajo no declarado y aumentar la tasa de actividad. Eso sí, a costa de renunciar a una cosa muy importante, y son las cotizaciones en la seguridad social. Es decir, se van a rebajar lo que es el salario indirecto, es decir, lo que luego pues, son las pensiones, sanidad y demás. Pero además, para reducir el déficit que tiene el Estado por gasto de cuenta corriente, lo que se va a hacer es reducir en todos los derechos sociales, es decir, la sanidad, educación, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que compone el estado del bienestar que todos más o menos disfrutamos, bueno, más o menos no, disfrutamos. Como comprenderéis, bueno, sí, me dejo una cosa, perdón. Se establece además que los Estados miembros tienen que traducir estas medidas en la legislación nacional, es decir, no solo son una medida que sale desde el Parlamento Europeo como sugerencia de política nacional, sino que prácticamente se les obliga, y no dice directamente, pero sí que deberán de tomar las medidas como para que sean de forma vinculante y duradera, es decir, hagan que los Estados hagan propias estas medidas, porque si no tendrán multas si no cumplen con estos puntos. El hecho de salir a la calle y dar consignas, las movilizaciones son mucho más que eso. Las movilizaciones, primeramente, están en la cabeza, es decir, tenemos que estudiar, tenemos que conocer muy bien lo que está sucediendo, porque si no sabemos lo que nos pasa, a veces es muy complicado intentar arreglar lo que nos pasa. Tenemos que conseguir de alguna manera hacer una labor divulgativa, de que todo el mundo le llegue la información y no se quede solo en lo que a veces ponen los titulares de los periódicos, que normalmente es una información muy breve. Ya lo adelanta el compañero y la verdad que va a hacer que mi intervención sea muchísimo más corta. Sería de vital importancia intentar instar al gobierno de que todo este tipo de medidas que vienen desde fuera y que nos afectan directamente se sometan a referéndum vinculante. Ya digo por qué la apuntaba el compañero, porque los referéndums en España no son vinculantes. El artículo 92 de la Constitución dice, y cito literalmente, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Y es ahí donde está la clave, es decir, consultivo. No significa que eso sea vinculante, es decir, lo podrá hacer si lo estima oportuno, siempre lo solicita, es decir, lo solicita el gobierno y es el rey quien lo convoca, pero esto no significa que nos tengan por qué hacer caso. Deberíamos intentar, de alguna manera, a través de la movilización y la concienciación, que el gobierno, sea del color que sea, se comprometa a que se hagan estas cosas y sean de carácter vinculante, es decir, que lo que el pueblo diga sea lo que se haga. Y nada, con esto, de una manera muy breve, ya os he explicado de qué trata el Pacto del Euro, y si luego hay alguna duda, hay un coloquio y podéis preguntarme lo que queráis. Muchísimas gracias. Una oligarquía política y una oligarquía financiera las que están gobernando este país. Y eso, aunque ya se estaba diciendo, ya se habían hecho discursos, ya se habían hecho cosas, se estaba escribiendo mucho, porque esto tampoco nace de casualidad. Es decir, había todo un fermento en el discurso de mucha gente, desde muchos sitios, que estaba denunciando lo que había y expresando que esto en algún momento determinado estallaría. Entonces, en la virtualidad esto el 15 de mayo estalla. Y entonces, un grupo de ciudadanas y ciudadanos, sin que haya ningún aparato de ningún tipo, ni político, ni social, ni sindical detrás, es capaz de sacar a unas 200.000 personas a la calle en este país, que se pensaba que solo ciertas estructuras eran capaces de hacerlo. Yo que estuve en la de Madrid, porque coincidió con una reunión de ataque en Madrid y estuve en la manifestación de Madrid, pues la medida que tenían los viejos del lugar, los compañeros más veteranos del ataque como yo, decía, no, está muy bien, porque aquí hay 4 veces más personas que en el 1. Esa era la referencia que ellos tenían. Es decir, esto está muy bien porque hay 4 personas más que en la última del 1. Es decir, esto ha crecido, esto ha aumentado, y aquí ha aparecido gente nueva